¿Hay alguna coherencia entre los obispos, sobre todo obispos estadounidenses? Al parecer, el Papa Francisco ha alineado a los obispos en Estados Unidos que, según ellos, por prudencia, según ellos, por una mejor relación con Roma, dejan solo a sus hermanos. A un hermano que injustamente fue echado a patadas de la iglesia. A excepción de Cordileone, que Cordileone sí habló con el obispo Strickland. Los demás obispos le han dado la espalda a Monseñor, dejándolo solo rezando el rosario. ¿Por qué lo hicieron los obispos? ¿Cómo es posible que tanto obispo se quede silencio, en absoluto silencio, frente a una injusticia tan grande? ¿Será que el Papa los alineó? ¿Será que por miedo a lo que diga el Papa Francisco deciden ser cómplices de tanta injusticia y someter a Strickland a estas humillaciones? Vamos a verlo a continuación. Debemos obedecer a Dios primero antes que los hombres. Lo decía San Pedro, queridos hermanos en Cristo. El asunto está de que, según los hechos, según los acontecimientos, o al parecer, el Papa Francisco ha doblado a los obispos estadounidenses. Los ha doblado de una forma brutal, sobre todo porque los han obligado a dejar a sus hermanos, a un hermano suyo, dejarlo al abandono, dejarlo, eh, sobre todo, darle la espalda frente a tan terrible justicia. Y aplicar lo que dicen ahora sí, ráscate con tus propias uñas. El obispo Strickland ya sabemos que fue expulsado por el Papa Francisco, pero fíjate lo que pasó en esos días, querido hermano en Cristo. Te lo muestro aquí a continuación. Ahí puedes ver la imagen que habla por sí sola, es de Monseñor Strickland. Joseph Strickland, como lo dicen aquí, ya sabemos todos que es el más reciente expulsado por el Papa Francisco como obispo de la diócesis de Taylor. Se encontraba, según dicen aquí, en Baltimore para asistir a la asamblea de otoño de los obispos estadounidenses. El Papa Francisco le quitó de su cargo en una decisión insólita tras negarse el obispo preeminente a dimitir. Las prisas eran tantas que el Papa Francisco se apuró rápidamente por tomar una decisión drástica, rápida, para evitar a toda costa que Monseñor Strickland asistiera a esta asamblea de obispos. A pesar de ello, el obispo emérito de Taylor, Texas, acudió con un puñado de pocas personas afuera del hotel donde iba a hacer asamblea para rezar el rosario. Palabras de Monseñor Strickland son las siguientes: pensé que como estaba en la ciudad, o sea, él dice así, esas palabras, pensé que como estaba en la ciudad y no tenía que ir a la reunión, simplemente vendría aquí y orar, explicó Monseñor Strickland a CNA en los medios de comunicación. En unas breves declaraciones fuera del hotel, el Monseñor Strickland afirmó que el nuncio apostólico de Estados Unidos, Christopher Fier, cardenal Christopher, le pidió que no participara. El representante vaticano, quien se dirigió a los obispos el martes por la mañana, no quiso dar ninguna aclaración de lo que estaba pasando. El obispo emérito de Taylor indicó que de todos modos, se presentó en el exterior del hotel porque ya tenía planes de estar aquí. Dice, también lo dijo a los medios de comunicación, y sobre todo se puso a rezar el rosario con unas personas allí afuera del hotel. Monseñor Strickland dirigió el rosario de rodillas. Un hombre que también rezaba arrodillado sostenía un cartel en el que decía: amamos a Monseñor Strickland.
Hoy es un día para vivir más plenamente al Señor y eso es lo que estamos llamados a hacer y eso es en lo que animaría a los obispos a seguir eh, centrándose. A todos los días, cuando me despierto, tengo que recordar de qué se trata esto. Se trata de seguir a Jesucristo, dijo Monseñor Strickland. Hoy es un nuevo día para seguirlo con alegría y esperanza. Su luz es tan brillante como siempre. Todos debemos recordar eso. Y especialmente mis hermanos obispos, añadió Strickland. Por ahora el silencio del episcopado estadounidense es brutal. Es un silencio ensordecedor, un silencio que aturde, a excepción del cardenal de Houston, que salió a decir que el obispo se merecía haber sido destituido. Tan solo el arzobispo de San Francisco, también por otro lado, Monseñor Salvatore Cordileone, ha tenido unas palabras para Strickland a través de sus redes sociales. Cordileone ha compartido una foto del obispo Strickland donde fue acompañado de este mensaje. El obispo Strickland nos pidió orar por el Papa Francisco. Hagamos eso y oremos también por el obispo Strickland. Lo que le está pasando a Monseñor Strickland no es nada agradable, mis hermanos en Cristo. Es terrible. Es una humillación brutal. Es brutal. Es terrible. Terrible lo que está pasando. Ahora ya no es nada. Es un obispo emérito. Fíjate bien cómo estuvo las circunstancias. Tenía que estar presente en la asamblea de los obispos de otoño, pero el Papa lo corrió antes de que estuviera. Tenía una prisa para que no fuera a la reunión, rápido. Y el nuncio apostólico Christopher Fier le pidió que no fuera. O sea, tú no vayas a la asamblea. Pero hay una cosa que es muy importante entender. Él ya no es obispo titular de la diócesis de Tyler, Texas. Sigue siendo obispo. ¿Por qué no puede asistir? ¿Alguna ley se lo impide? Entonces, ¿por qué este chacal del nuncio apostólico se lo impidió? No hay ninguna ley que le impida asistir a una reunión. O sea, apartar a tu hermano. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? De lo grave que es esto. El Papa lo corrió antes, le quitó el mandato de la diócesis de Taylor. Hasta allí estamos en el poder del Papa, sí lo puede hacer. Pero él sigue siendo obispo. Le niegas tú a él la entrada a la reunión de sus demás hermanos como Papa y como nuncio, cuando no existe ninguna ley para que se la niegues, no existe ninguna ley que le diga si es obispo de la Iglesia Católica, ¿por qué no puede asistir? ¿De qué tenía miedo el Papa? ¿De qué tiene miedo Christopher Fier? Y sobre todo el silencio brutal de los obispos, que se callan, que no hablan, que no dicen nada, que no protestan. Qué, qué calamidad tan terrible. El obispo Strickland ya estaba en la ciudad. Él tenía programado en su agenda ir a esa reunión. No se lo permitieron autoridades vaticanas. Se puso a rezar el rosario y el cardenal de Houston solo salió a decir que él tenía la culpa. Y el Monseñor Cordileone muy vagamente dice que oremos por el Papa y oremos por Monseñor Strickland. Es todo. Es todo. Hazte bolas. Ráscate con tus uñas. Hazle como quieras y como puedas. Ya no perteneces a esta conferencia episcopal. ¿Es en serio? ¿Así se comportan los sucesores de los apóstoles? ¿Así de blandengues? ¿Así de cobardes? ¿Así de castrados los obispos estadounidenses? ¿A quién les sirven esos obispos? Si son sucesores legítimos de los apóstoles, ¿por qué apoyan al traidor? ¿Por miedo? ¿Cómo crees tú que se siente ver a este señor, Monseñor Strickland, rezando el rosario de rodillas con un poquito de gente y la mayoría calladitos, calladitos, como si esto no pasara, como si
no fuera nada, como si no hay ningún problema. Pobrecito, debemos mantener la unidad ¿con quién? ¿Con el Papa? A pesar de las injusticias. ¿Qué imagen proyectan esos obispos? Cobardes, traidores. ¿Eso es lo que proyectan? Sí. El permitir, el ser cómplice de tanta injusticia, visible, palpable, solo demuestra que son unos cobardes y que por eso la iglesia siempre ha estado así. Perros mudos, decía San Agustín. No hablan, no ladran, no espantan al lobo del rebaño. Son unos perros mudos. Esto es lo que son los obispos. En su gran mayoría de Estados Unidos, dejarlo solo es terrible. ¿Por qué? Porque te lo vuelvo a repetir y lo recalco. Quitarlo de una diócesis como gobernador o como dirigente, el Papa, por su poder, sí lo puede hacer, pero no le quita el lugar de obispo. Y no hay ninguna ley que le prohíba al obispo asistir a una reunión. ¿Por qué no va a asistir? ¿Sigue siendo obispo o no? No, pues que sí. ¿Por qué lo excluyes? ¿No que estamos en la era de la inclusión? ¿De la escucha fraterna? ¿De la escucha atenta? ¿No estamos en esa escucha? ¿Son dictadores disfrazados en el Vaticano o qué son? No tienen ningún derecho para quitarlo y impedirle que asista a una reunión de sus hermanos porque él también es hermano. Con la misma sucesión apostólica que el Papa, a excepción de que él es el vicario del sucesor de Pedro. Pero que el Cristo prefiere y que los demás sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo corren? ¿Por qué lo quitan así? ¿Por qué? Es una terrible humillación la que le hacen a Strickland. Pero sobre todo apoyada por sus obispos, hermanos de Estados Unidos. El Papa los dobló, los doblegó, los alineó. Según los hechos, sí. El Papa los dobló. Y han dejado solo a su hermano. Lo han dejado solo a su suerte. Pero eso nos muestra lo que dice Jesucristo en el Evangelio. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. Cuando fue la pasión de Cristo, todos corrieron. Solo San Juan se quedó. Esos son los obispos que valen la pena. Y por esa razón, el Papa Francisco los expulsa.